Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. Esta es la primera de una serie de videoclases donde os voy a enseñar cómo calcular la transformada inversa de Laplace. Vamos a ir viendo en cada videoclase un poquito más, un ejercicio más, cada vez más difícil, hasta que tengáis los conocimientos suficientes para poder abordar este tema con garantía de éxito. Lo vamos a explicar desde cero, muy despacito, para que todos podáis aprender. Antes de comenzar con la videoclase, os recuerdo que os tenéis que suscribir al canal, por favor, suscribiros, así también vosotros estáis al corriente de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Y recordad que debajo del reproductor de YouTube, en la descripción, hay dos enlaces. Uno para descargarte en formato PDF todo lo que voy a escribir en la pizarra digital y otro que contiene la tabla de transformadas de Laplace. Te recomiendo que lo descargues porque lo vamos a usar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar la primera videoclase. Nosotros hasta ahora lo que teníamos era una función f de t y a esa función f de t le calculábamos la transformada de Laplace y se escribía así, ¿no? Obteníamos una función f de s. Teníamos el acuerdo de que la transformada de Laplace de una función la escribíamos con la misma letra, ¿ves? Teníamos f minúscula y aquí f mayúscula, pero la transformada la escribíamos en mayúscula. Esto es muy importante, mantener este criterio. Y la variable nueva que tenía nuestra transformada de Laplace era s, es decir, pasábamos de una variable t a una variable s. Nosotros esto lo escribíamos de la siguiente forma, decíamos la transformada de Laplace de f de t es igual a nuestra función ya transformada f de s. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la transformada inversa de Laplace? Pues vamos a hacer, como su propio nombre indica, lo contrario, lo inverso. Vamos a calcular cuál es la función f de t que ha originado una función f de s determinada. Y esto se escribe así, L de menos 1 y entre llaves nuestra función f de s. Esto se escribiría correctamente así, diríamos la transformada inversa de nuestra transformada de Laplace f de s sería nuestra función f de t. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Entonces tenéis que tener en cuenta lo que voy a explicar ahora, que esto es muy importante. Nosotros teníamos una tabla con las transformadas de Laplace más comunes. La tenéis en la descripción del vídeo. Descargadla porque está bastante bien. En la columna de la izquierda, aquí teníamos la función f de t y en la de la derecha su correspondiente transformada. Nosotros, cuando queríamos calcular la transformada de Laplace de una función, es decir, queríamos ir desde aquí hasta aquí, lo que hacíamos era lo siguiente. Mirábamos en la columna de la izquierda una función que se adaptase a nuestra f de t y la función que había en la columna de la derecha correspondiente era la transformada. Nosotros lo que hacíamos para calcular la transformada de Laplace era mirar la tabla de la columna izquierda a la derecha. Esto es lo que hacíamos para la transformada de Laplace. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora que vamos a hacer la transformada inversa, tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que mirar esta tabla de derecha a izquierdas. Por eso pongo aquí la transformada inversa de Laplace de derecha a izquierda. Nosotros lo que haremos es que miraremos en la columna de la derecha alguna función f de s que sea como la que tenemos aquí y podremos calcular la función originaria f de t siendo la que está en su correspondiente fila pero en la columna de la izquierda. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que os recomiendo que vayáis a la descripción del vídeo y os descarguéis la tablita esta, que es la que vamos a usar. Antes de ponernos a hacer ya un ejercicio para que veáis cuál es el procedimiento y la algoritmia que se utiliza en la transformada inversa de Laplace, vamos a ver dos propiedades que, aunque son muy básicas, son muy importantes y nos van a evitar equivocaciones tontas. Vamos allá. Propiedades de la transformada inversa de Laplace. En vez de escribir transformada inversa de Laplace, he utilizado el acrónimo TIL. ¿De acuerdo? Bueno, antes de ver estas dos propiedades, vamos a hacer unas pequeñas definiciones.
A la transformada de Laplace de la función f de t la vamos a llamar f mayúscula de s, algo que ya sabemos porque es el criterio que usamos, misma letra pero en mayúscula y con la variable s. A la transformada de Laplace de la función g de t la vamos a llamar g mayúscula de s. Según esto que he escrito aquí y lo que he explicado anteriormente, la transformada inversa de la función f de s sería la función f de t. Y según lo que he escrito antes, la inversa de g de s sería mi función g de t, ¿verdad? Simplemente estamos con las definiciones antes de empezar con estas dos propiedades que son muy importantes. Comenzamos con la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Dice lo siguiente. La transformada inversa de A por mi función transformada de Laplace f de s, donde A es un número real, esto lo he escrito mal, pertenece no se escribe así, se escribe así, pues esto es igual a la constante, al número A, por la transformada inversa de f de s. Y como la transformada inversa de f de s es f de t, pues esto sería A por f de t. Sencillo, ¿verdad? Esta propiedad, dicho de otra manera y muy fácil, lo que te dice es que si tú tienes una transformada de Laplace a la que quieres calcular su función original y está multiplicada por un número, tú este número lo puedes sacar fuera de la transformada y entonces el resultado final sería el producto de ese número por la transformada. Fácil, ¿verdad? Y la segunda propiedad, que es también muy intuitiva, dice lo siguiente. Yo tengo la transformada de la inversa de Laplace de un número A por una función transformada de Laplace f de s, más o menos, me da igual cuál de los dos signos tenga, un número B por una función transformada de Laplace g de s. B es también un número real, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que me dice esta propiedad? Esta propiedad lo que me dice es que yo la transformada inversa de Laplace de esta suma o resta la puedo escribir como la transformada inversa de A por f de s más o menos el signo que hay aquí, la inversa de B por g de s. Es decir, puedo partir esta transformada inversa en estas dos. Es intuitivo, ¿verdad? Entonces, esto sería igual si yo ahora aquí aplico la propiedad 1, esta que tengo aquí, pues yo este número A y este número B los puedo sacar fuera de la transformada inversa y me quedaría A por la transformada inversa de f de s más o menos, según el signo que tengamos, B por la transformada inversa de g de s. Y como la transformada inversa de f de s era f de t y la de g de s era g de t, pues esto será igual a A por f de t más o menos, según el signo que tengamos, B por g de t. Es muy sencillo, lo único que nos está diciendo es que una transformada que sea suma de varias funciones la podemos separar en varias transformadas, cuando digo transformada me refiero a inversas, ¿vale? Y que podemos sacar las constantes fuera. Bueno, pues con estas dos propiedades, a esta la he llamado P1 y a esta la he llamado P2, vamos a hacer un ejercicio para poner ya claro cómo se hacen este tipo de transformadas inversas. Vamos allá. Tenemos la siguiente función transformada. 2 partido por s, permitidme que corrija esto porque esta s parecía un 5, así. 2 partido por s por, paréntesis, e elevado a menos 3s menos e elevado a menos 4s. Bueno, ¿cómo calculamos la transformada de Laplace? Bueno, yo en primer lugar, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta función voy a multiplicar el 2 partido por s por esto y por esto para quitar el paréntesis y me quedaría 2 por e elevado a menos 3s partido por s menos 2 por e elevado a menos 4s partido por s. Hasta aquí de acuerdo, ¿verdad? No hemos hecho absolutamente
nada raro. Bueno, pues ahora vamos a buscar en la tabla de las transformadas de Laplace, en la columna de la derecha, alguna función que se parezca a esto que tenemos aquí o a esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque según la propiedad 2, que hemos visto hace un momento, mi transformada inversa de g de s, que sería igual a la transformada inversa de esto que tengo aquí, es decir, de 2 por e elevado a menos 3s partido por s, menos la transformada inversa de 2 por e elevado a menos 4s partido por s. ¿Verdad? Yo lo único que he hecho ha sido aplicar aquí la propiedad número 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en la columna de la derecha de nuestra tabla alguna función que se parezca a esto o a esto. Y claro, al buscarla encontramos lo siguiente. Lo voy a escribir aquí. Voy a poner una llave y lo voy a escribir aquí. Encontramos que la inversa de e elevado a menos a por s partido por s, esto es igual a la función unitaria escalón de t menos a. Esta es la fórmula que vemos en la tabla de Laplace, en la columna de la derecha, que más se adapta a la forma que yo tengo aquí. Lo que pasa es que fijaros, yo tengo aquí un número 2 que multiplica todo esto, tanto aquí como aquí, que no me encajaría con la fórmula. ¿Lo veis? Si yo tuviese solamente e elevado a menos 3s partido por s, aplico la fórmula ya del tirón, como podéis ver. Pero tengo aquí un 2 y aquí otro 2 que me estorba. ¿Qué es lo que hago? Pues yo, aplicando la propiedad número 1, saco el 2 fuera de la integral. O sea, de la integral, perdón, de la transformada inversa, y sería 2 por la inversa de e elevado a menos 3s partido por s, menos, este 2 también lo saco fuera, 2 por la inversa de e elevado a menos 4s partido por s. Y ahora fijaros, esto que tengo aquí y esto que tengo aquí es ya inmediato, es aplicar esta fórmula que tengo aquí. Entonces, esta sería la función escalón unitaria evaluada en t menos 3, fijaros que aquí la a sería 3, y esto sería la función unitaria escalón evaluada en t menos 4. Por lo tanto, sustituyendo me quedaría 2 por u de t menos 3 menos 2 por u de t menos 4. Y ahora, si queremos dejar esto un poquito más fino y más elegante, como en los dos sumandos tenemos que está multiplicado por 2, podemos sacar 2 factor común y nos quedaría 2, un corchete, u de t menos 3 menos u de t menos 4. Y esta sería la función f de t que me ha originado esta función transformada de Laplace g de s. Como podéis ver y podéis intuir, la soltura calculando transformadas inversas se va a adquirir a medida que vayamos haciendo más transformadas inversas. En el siguiente vídeo veremos más ejercicios, más casos distintos y veréis cómo poquito a poco vais a ir cogiendo soltura y entendiendo esto perfectamente. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sea de esta serie o de otra, y bueno, que te suscribas al canal y dale al botoncito de me gusta si el vídeo te ha servido de algo. Si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios de YouTube del vídeo y yo trataré de responderte a la mayor brevedad posible. Un saludo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y suscríbete rápido.